This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Hay personas que pasan toda su vida buscando el éxito, dinero, reconocimiento, logros, poder, y aún así se sienten vacías por dentro, porque nadie les enseñó algo que cambia todo. El éxito no empieza cuando trabajas más, ni cuando te organizas mejor. El éxito empieza el día que decides quién va a ocupar el primer lugar en tu vida. Samuel estaba arrodillado fuera de la pequeña casa de madera, con las manos juntas y los ojos cerrados. No estaba jugando, no estaba llorando, estaba rezando en silencio como si realmente estuviera hablando con alguien que podía escucharlo. Dentro de la casa, su madre llevaba meses enferma. Había días en los que no podía levantarse de la cama, y su padre trabajaba desde que salía el sol hasta la noche, intentando conseguir dinero para medicinas que muchas veces no podían comprar. La vida para Samuel no era fácil, pues a veces no había suficiente comida, a veces no había luz, a veces solo había silencio y preocupación. Pero Samuel nunca pedía juguetes. Nunca pedía ropa, nunca pedía dinero, siempre pedía lo mismo. Dios, ayúdame a que mi mamá esté bien y ayúdame a ser alguien que pueda ayudar a los demás algún día. Tenía apenas 10 años, pero en su mirada había una seriedad extraña, como si la vida le hubiera enseñado demasiado pronto que el mundo no siempre es justo. Un día, mientras caminaba hacia el pueblo para comprar pan, Samuel vio a un anciano sentado bajo un árbol grande. El hombre parecía muy viejo, pero sus ojos eran tranquilos, como si supiera algo que los demás no sabían. Samuel pasó frente a él sin decir nada, pero el anciano lo llamó por su nombre. Samuel. El niño se detuvo de inmediato. Se volteó lentamente, sorprendido. No entendía cómo ese hombre sabía quién era. El anciano lo miró fijamente y dijo algo que Samuel nunca olvidaría. He visto que rezas todos los días, pero aún no sabes lo que estás pidiendo realmente. Samuel frunció el ceño confundido. Yo solo le pido a Dios que me ayude, respondió. Quiero que mi mamá esté bien y quiero ser alguien grande cuando crezca. El anciano sonrió ligeramente y movió la cabeza. Ser grande no es difícil, dijo. Lo difícil es no perder el alma en el camino. Samuel no entendió esa frase en ese momento, pero años después recordaría ese día como el momento en que su vida empezó a cambiar, porque ese anciano estaba a punto de enseñarle la verdadera clave del éxito, pero no la que el mundo enseña. Samuel no era el niño más fuerte del pueblo, ni el más inteligente, ni el más rápido, pero había algo diferente en él. De mientras los otros niños corrían por las calles, jugaban o soñaban con aventuras, Samuel caminaba casi siempre pensando. Pensaba en su madre, pensaba en su padre, pensaba en cómo algún día podría cambiar la vida que les había tocado vivir. Su padre era carpintero y trabajaba desde que salía el sol hasta que la luz desaparecía. Sus manos siempre estaban llenas de polvo de madera y pequeñas heridas, pero aún así nunca se quejaba. Solo decía que algún día las cosas mejorarían. Su madre cosía ropa para otras personas, pero la enfermedad la había debilitado tanto que ya casi no podía levantarse de la cama. Samuel creció viendo el cansancio en el rostro de su padre y la tristeza silenciosa en los ojos de su madre. Por eso Samuel no soñaba con ser rico para tener cosas.
Soñaba con ser grande para que su familia dejara de sufrir. Pero la vida parecía moverse muy despacio para alguien que quería cambiarlo todo. Había días en los que Samuel ayudaba a cargar sacos en el mercado para ganar unas monedas. Había noches en las que cenaban solo pan y agua. Había semanas en las que su madre no mejoraba y el médico decía que necesitaban medicinas que costaban más de lo que ellos podían ganar en meses. Y fue en esos momentos cuando Samuel empezó a hablar con Dios, no como repiten las personas en la iglesia. Samuel hablaba con Dios como si hablara con un amigo. Le contaba que tenía miedo. Le contaba que quería ayudar a su padre. Le contaba que no quería ver a su madre sufrir. Y sobre todo, le decía algo que repetía todas las noches antes de dormir. Dios, no sé cómo, pero ayúdame a ser alguien que pueda cambiar mi vida y la de mi familia. Samuel no sabía que esa oración, y repetida Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. This summer, soccer is here. And so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered. Everything you need to keep your crowd happy. Delivered straight to your door. Get wings, pizza, chips, dips, fresh ingredients, and more. Keep the soccer going and all your game day essentials flowing. Order in so you can lock in for the games. Only on Uber Eats for a limited time. Tantas veces en silencio, estaba empezando a construir algo dentro de él que valía más que el dinero, más que la suerte y más que las oportunidades. Pero todavía no lo entendía. Y por eso, aquel día, cuando el anciano lo llamó por su nombre bajo el árbol, Samuel no sabía que estaba a punto de escuchar la lección más importante de toda su vida. Una lección que no hablaba de dinero, ni de trabajo, ni de disciplina. Hablaba de algo mucho más importante. Hablaba de poner a Dios primero. Samuel creció viendo cómo su padre trabajaba sin descanso y aún así el dinero nunca parecía ser suficiente. Creció escuchando conversaciones en voz baja sobre deudas, sobre enfermedades, sobre problemas que los niños normalmente no deberían escuchar. Y aunque nadie se lo pidió, y Samuel empezó a sentir que algún día él tendría que cambiar la historia de su familia. Mientras otros niños pensaban en juegos, Samuel pensaba en el futuro. Miraba a los comerciantes del pueblo, a los hombres que tenían tiendas, a los que viajaban, a los que parecían tener una vida más fácil, y en silencio se hacía siempre la misma promesa. Algún día voy a ser grande, algún día mi familia no va a sufrir más. Pero Samuel no quería ser grande solo por dinero. Quería ser grande porque estaba cansado de ver sufrir a las personas que amaba, y esa diferencia, aunque él todavía no lo sabía, cambiaría todo su destino. Samuel empezó a trabajar desde muy joven. Ayudaba a su padre a lijar madera, a cargar herramientas, a entregar trabajos. También ayudaba en el mercado, limpiaba, cargaba sacos, hacía lo que fuera necesario para ganar unas monedas. Muchas veces regresaba a casa cansado, con las manos sucias, pero con una pequeña sonrisa porque podía ayudar un poco. Sin embargo, había algo que Samuel hacía todos los días sin falta. Todas las mañanas antes de trabajar. Todas las noches antes de dormir. Samuel hablaba con Dios. No eran oraciones largas, no eran palabras difíciles, eran conversaciones sencillas. Le contaba lo que sentía. Le contaba sus miedos, le contaba sus sueños, le contaba que quería ser alguien grande, pero que no quería volverse una mala persona en el camino. Porque Samuel había visto algo que le daba miedo. Había hombres en el pueblo que tenían dinero, pero nadie los quería. Había hombres que tenían poder, pero vivían enojados. Había hombres que tenían negocios, pero sus familias no los respetaban. Y Samuel pensaba algo que casi ningún niño piensa. No quiero tener éxito si eso significa perderme a mí mismo. Pero aún así, Samuel no sabía cómo se lograba el verdadero éxito. Pensaba que tal vez tenía que trabajar más que todos. Pensaba que tal vez tenía que ser más inteligente que todos. Pensaba que tal vez tenía que salir del pueblo algún día. Tenía muchas ideas, muchos sueños,
muchas ganas de salir adelante. Pero todavía no sabía lo más importante, y por eso aquel anciano que estaba sentado bajo el árbol no apareció por casualidad en su vida. A veces la vida cambia por una decisión, a veces cambia por un error, pero otras veces cambia por una conversación. Y Samuel estaba a punto de tener una conversación que iba a cambiar su forma de ver el éxito, el dinero, el trabajo, la vida y a Dios. Y pasaron los años y Samuel dejó de ser un niño. Se convirtió en un joven trabajador, responsable y muy disciplinado. La gente del pueblo empezó a notar que Samuel no era como los demás. Siempre llegaba temprano, siempre cumplía su palabra, siempre trabajaba más que cualquiera. Poco a poco empezó a ganar más dinero que su padre. Luego abrió un pequeño taller y después empezó a vender muebles en otros pueblos. Samuel estaba logrando lo que siempre había querido. Estaba saliendo adelante. Estaba cambiando la vida de su familia. Su madre pudo recibir mejores medicinas. Su padre ya no tenía que trabajar tantas horas. En su casa ya no faltaba la comida. Si alguien miraba su vida desde afuera, diría que Samuel era un joven exitoso. Pero había algo que Samuel no entendía. Mientras más crecía su negocio, más crecía su preocupación. Y mientras más dinero ganaba, más miedo tenía de perderlo. Mientras más trabajaba, menos tiempo tenía para hablar con Dios como antes. Al principio no lo notó. Pensó que era normal. Pensó que era parte de crecer. Pensó que después tendría tiempo para todo. Pero un día, después de trabajar hasta muy tarde, Samuel llegó a su casa, se sentó en la cama y sintió algo extraño. Silencio. Un silencio raro, pesado, incómodo. Había logrado muchas cosas, pero por alguna razón no se sentía feliz. No se sentía en paz. No se sentía como cuando era niño y hablaba con Dios en las noches. Y esa noche Samuel se hizo una pregunta que le dio miedo responder. With the all-new Dynasty Blueprint in EA Sports College Football 27, you can build your program by earning Dynasty points to spend on NIL, staff, and more. But the fun doesn't end at graduation. With the EA Sports MVP Bundle, get College Football 27, Madden NFL 27, plus Deluxe Edition rewards in both games. Make your rise with the MVP Bundle, available now at EA.com. Rated E for everyone with mild lyrics, easier interact, and in-game purchases. Includes random items. Conditions and restrictions apply. See the link for more info. Do you hear that? Sounds like breakfast is ready. Because Quaker's coming in hot with morning nutrition. 100% whole grain oats and a good source of fiber to fuel the rhythm of your morning and kickstart your day. And that sounds absolutely delicious. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. ¿Y si estoy logrando todo, pero me estoy perdiendo a mí mismo? Samuel empezó a recordar su infancia, las oraciones, los momentos en los que hablaba con Dios, como si hablara con un amigo. Recordó la frase del anciano bajo el árbol. Ser grande no es difícil. Lo difícil es no perder el alma en el camino. Y en ese momento Samuel sintió algo muy fuerte en el pecho, como si esa frase hubiera estado esperándolo durante años para volver a aparecer justo en ese momento, porque Samuel había trabajado duro, había sido disciplinado, había sido responsable, había hecho todo lo que el mundo dice que debes hacer para tener éxito, pero había cometido un error que cometen muchas personas. Había puesto el trabajo primero, había puesto el dinero primero, había puesto las metas primero. Y poco a poco, sin darse cuenta, había dejado a Dios en segundo lugar. Y esa noche Samuel entendió algo que le dolió aceptar. Su vida estaba mejor por fuera, pero estaba vacía por dentro. Y entonces recordó al anciano. No lo había visto en muchos años, pero sabía que tenía que encontrarlo, porque sentía que ese hombre tenía la respuesta a algo que el dinero, el trabajo y el éxito no habían podido darle. Al día siguiente, Samuel se levantó temprano, pero no fue al taller. No revisó cuentas, no habló con clientes. Ese día caminó directamente hacia el lugar donde años atrás había visto al anciano sentado bajo el gran árbol. Mientras caminaba, sentía algo extraño en el pecho. No era tristeza, no era miedo,
Era como si algo dentro de él supiera que estaba a punto de entender algo que llevaba años buscando sin darse cuenta. Cuando llegó al árbol, el anciano estaba ahí, sentado exactamente en el mismo lugar, como si el tiempo no hubiera pasado para él. Samuel se acercó lentamente. «Sabía que ibas a volver», dijo el anciano sin levantar la mirada. Samuel se quedó en silencio unos segundos. Luego se sentó a su lado. «Trabajé duro», dijo Samuel. «Logré muchas cosas. Mi familia está mejor. Tengo dinero, tengo trabajo, tengo respeto, pero no tengo paz». El anciano lo miró con calma, como si esa conversación ya hubiera ocurrido muchas veces con muchas personas. «Porque lograste el éxito que el mundo enseña», respondió, «pero olvidaste el éxito que Dios enseña». Samuel bajó la mirada. Sentía que esas palabras describían exactamente lo que estaba pasando en su vida. «Cuando eras niño», continuó el anciano, «hablabas con Dios todos los días. Lo buscabas antes de tomar decisiones. Le contabas tus miedos, tus sueños, tus dudas. Dios era lo primero en tu vida. Pero cuando empezaste a tener éxito, empezaste a confiar más en tu trabajo que en Dios. Empezaste a confiar más en tu inteligencia que en su dirección. Os empezaste a confiar más en tu esfuerzo que en su propósito». Samuel no dijo nada, porque sabía que era verdad. El anciano tomó una pequeña rama del suelo y empezó a dibujar un círculo en la tierra. La mayoría de las personas, dijo, ponen el dinero en el centro de su vida. Otros ponen el trabajo. Otros ponen el éxito. Otros ponen el orgullo. Otros ponen a otras personas. Luego dibujó otro círculo más pequeño dentro del primero. Pero solo las personas que ponen a Dios en el centro logran que todo lo demás tenga sentido. Samuel miraba el dibujo sin decir nada. El anciano continuó. Si pones el dinero primero, siempre tendrás miedo de perderlo. Si pones el trabajo primero, tu vida será solo trabajar. Si pones el orgullo primero, nunca tendrás paz. Si te pones a ti mismo primero, siempre vivirás con miedo de fallar. Luego borró todo con la mano y volvió a dibujar. Pero cuando pones a Dios primero, el dinero encuentra su lugar, el trabajo encuentra su lugar, las metas encuentran su lugar, las personas encuentran su lugar y tu vida se ordena. Samuel sintió un silencio muy profundo dentro de él. Entonces el anciano dijo la frase que Samuel recordaría toda su vida. You mind if we make one more stop before heading back? I need to run at Target. 100%. Let's RTT. You thinking of stuff for the dorm? Yeah, my mom gave me some good tips on must-have essentials. We for sure need underbed storage, handheld iron for wrinkles, maybe even a mini Keurig for Mondays. Am I right? All right, bet. Because I was already thinking about keeping my clothes looking fresh at college, so you better be sharing that. Of course, man. Whatever I get on this run is yours too. Twin. But for real, let's go before they close. Find everything you need for college at Target. If data management is slowing down your business, you need the Intuit ERP. If one entity is here, and one here, and one here, and one here, you need the Intuit ERP. If scaling your business feels like starting over, you need the Intuit ERP. Intuit Enterprise Suite is the AI-native ERP solution that consolidates, migrates, and automates, all in one place. Learn more at intuit.com/ERP. El éxito no es tener más. El éxito es vivir en el orden correcto. Y el orden correcto empieza cuando Dios es primero. Samuel sintió que algo dentro de él se acomodaba, como si hubiera estado buscando esa respuesta durante años sin saberlo, porque en ese momento entendió algo muy importante. Había trabajado mucho para cambiar su vida, pero nunca había organizado su vida desde lo más importante. El anciano se quedó en silencio unos segundos, mirando el horizonte y como si estuviera recordando algo muy antiguo. Luego miró a Samuel y le dijo: «Samuel, la mayoría de las personas quieren tener éxito en la vida, pero casi nadie se pregunta qué es realmente el éxito. Creen que es dinero, poder, reconocimiento, negocios, propiedades, respeto, pero todo eso puede perderse en cualquier momento. El verdadero éxito es algo que no se pierde cuando pierdes todo lo demás». Samuel escuchaba sin interrumpir. «Te voy a explicar algo», continuó el anciano. «La vida es como una casa.
La mayoría de las personas pasan la vida decorando la casa, comprando muebles, pintando paredes, arreglando el jardín, pero se olvidan de lo más importante, el fundamento. El anciano tomó otra rama y empezó a dibujar una casa en la tierra. Si construyes una casa sobre arena, puede verse bonita por fuera, pero el día que llegue la tormenta, todo se va a caer. Pero si construyes una casa sobre roca, tal vez tarde más en construirse, tal vez no se vea impresionante al inicio, pero cuando vengan las tormentas, la casa seguirá en pie. Luego miró a Samuel directamente a los ojos. Dios es la roca, todo lo demás es la casa. Samuel sintió que esa frase se le quedó grabada en la mente. El anciano continuó hablando con calma. Si pones a Dios primero, tus decisiones serán mejores. Si pones a Dios primero, tu éxito no te va a destruir. Si pones a Dios primero, el dinero no te va a cambiar. Si pones a Dios primero, el fracaso no te va a destruir. Si pones a Dios primero, sabrás quién eres incluso cuando todo salga mal. Samuel escuchaba como si cada palabra fuera una respuesta a preguntas que llevaba años sin poder explicar. Escucha bien esto. Samuel, dijo el anciano, porque esto es la clave del éxito que nadie enseña. El orden de tu vida define el resultado de tu vida. Si Dios es primero, tu vida se ordena. Si Dios no es primero, tu vida tarde o temprano se desordena, aunque por fuera parezca exitosa. Samuel tragó saliva lentamente. Sentía que esa conversación estaba cambiando algo dentro de él. El anciano continuó. Muchos hombres trabajan toda su vida para tener éxito y cuando lo logran están solos, están vacíos, están cansados, están perdidos, porque construyeron su vida al revés. Primero el dinero, luego el trabajo, luego las metas, luego la familia y al final, si queda tiempo, Dios. Pero ese orden siempre termina mal. Luego el anciano puso la rama en el suelo y dijo algo muy despacio. El orden correcto es este. Primero Dios, luego tu carácter. Luego tu familia, y luego tu trabajo, luego el dinero. Si cambias ese orden, puedes ganar dinero, pero puedes perder la vida. Samuel sintió un escalofrío al escuchar esa frase, porque en ese momento entendió algo que nunca había entendido antes. El problema no era trabajar mucho. El problema no era querer tener éxito. El problema no era querer salir adelante. El problema era qué estaba primero en su vida. Y entonces Samuel le hizo una pregunta al anciano. ¿Y cómo pongo a Dios primero? El anciano sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta. No se trata solo de rezar, respondió. Se trata de tomar decisiones como si Dios fuera realmente el dueño de tu vida. Se trata de preguntarte antes de cada decisión importante. ¿Esto está bien? ¿Esto es correcto? ¿Esto construye o destruye? ¿Esto me aleja o me acerca a la persona que debo ser? Entonces Samuel se quedó en silencio, porque en ese momento entendió que poner a Dios primero no era solo una oración, era una forma de vivir. Samuel se quedó mucho tiempo en silencio después de escuchar al anciano. No porque no entendiera, sino porque por primera vez en muchos años sentía que alguien había puesto en orden todo lo que él llevaba confundido dentro de su cabeza. Ese día no aprendió una técnica para ganar más dinero. No aprendió una estrategia para hacer crecer su negocio. No aprendió una forma. Visible puts the ultimate wireless hack in the palm of your hand. With unlimited 5G wireless data and hotspot designed to keep you connected, powered by Verizon's 5G network. And no contract holding you back. Plans start at $25 a month, or get the premium Visible Plus Pro plan and save $10 on your first month when you use promo code HACK. Make the switch at Visible.com. Terms apply. See Visible.com for details. I wrote a little song to remind you, Choice Hotels get you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Cocktails up here feel just right. Is Cambria amazing? All right. Bring a date, your teen, or even your mom. Book direct at choicehotels.com. See you on the roof. Para ser rico, aprendió algo mucho más importante. Aprendió a poner su vida en el orden correcto.
Desde ese día, Samuel empezó a cambiar cosas pequeñas. No hizo cambios gigantes de un día para otro. No vendió su negocio. No dejó de trabajar. No se fue del pueblo. Samuel cambió algo mucho más importante que su trabajo. Cambió sus prioridades. Y empezó a levantarse más temprano, pero no para trabajar, sino para hablar con Dios como cuando era niño. Empezó a tomar decisiones no solo pensando en el dinero, sino pensando en lo correcto. Empezó a tratar mejor a las personas que trabajaban con él. Empezó a pasar más tiempo con su familia. Empezó a trabajar con propósito, no solo por ambición. Y algo curioso empezó a pasar. Samuel tenía menos ansiedad, dormía mejor, se enojaba menos, tomaba mejores decisiones. Las personas confiaban más en él. Su negocio seguía creciendo, pero ahora su vida también crecía por dentro. Samuel entendió algo que el anciano le había dicho. El éxito no es lo que pasa afuera. El éxito es lo que pasa dentro de ti mientras construyes tu vida. Pasaron los años y Samuel se convirtió en un hombre muy respetado. Su negocio creció, ayudó a muchas personas y dio trabajo a mucha gente, ayudó a su familia, ayudó a su comunidad. Muchas personas lo consideraban un hombre exitoso, pero Samuel sabía algo que los demás no sabían. Su éxito no había empezado el día que ganó dinero. Su éxito no había empezado el día que abrió su negocio. Su éxito no había empezado el día que la gente empezó a respetarlo. Su éxito había empezado el día que decidió poner a Dios primero, porque desde ese día todas sus decisiones cambiaron. Su forma de trabajar cambió. Su forma de tratar a las personas cambió. Su forma de ver el dinero cambió. Su forma de ver el éxito cambió. Su forma de vivir cambió. Samuel entendió que la vida no se desordena por falta de dinero. Se desordena cuando Dios deja de estar en el primer lugar. Y también entendió algo que repetiría muchas veces después. Cuando Dios está en el centro de tu vida, todo lo demás encuentra su lugar. Pasaron muchos años desde aquella conversación bajo el árbol. El pueblo cambió, las calles cambiaron, muchas personas se fueron, otras llegaron, los negocios crecieron, otros desaparecieron. Pero Samuel nunca olvidó las palabras del anciano. Con el tiempo, su negocio se convirtió en uno de los más grandes de la región. Tenía empleados, propiedades, tierras, inversiones. Muchas personas lo veían como un hombre exitoso y querían saber cómo lo había logrado. Le preguntaban cuál había sido su secreto. Si había sido la disciplina, si había sido la inteligencia, si había sido el esfuerzo, si había sido la suerte, si había sido arriesgarse en el momento correcto. Samuel siempre sonreía antes de responder, porque sabía que la respuesta era mucho más simple de lo que la gente imaginaba. Un día, un joven del pueblo fue a buscarlo. Era un muchacho trabajador, ambicioso, con muchos sueños, muy parecido a lo que Samuel había sido cuando era joven. El muchacho le dijo: «Señor Samuel, todos dicen que usted es el hombre más exitoso del pueblo. Quiero que me diga cuál es la clave del éxito. Quiero que me diga qué tengo que hacer para llegar a donde usted llegó». Samuel se quedó en silencio unos segundos. Esa pregunta le recordó inmediatamente al anciano bajo el árbol. Entonces le dijo: «Ven, vamos a caminar». Caminaron hasta las afueras del pueblo, y Samuel lo llevó hasta el mismo árbol, donde muchos años atrás había hablado con el anciano. El muchacho se sentó y lo miró esperando una respuesta complicada, tal vez una estrategia, un consejo de negocios, una fórmula para ganar dinero. Pero Samuel le dijo algo que el muchacho nunca olvidaría. La mayoría de las personas quieren que les diga cómo ganar dinero, pero casi nadie quiere que le diga cómo ordenar su vida. Y si tu vida no está en orden, el dinero solo va a desordenarla más. El muchacho lo miró sin entender completamente. Entonces Samuel le dijo: «Hace muchos años yo vine a este mismo lugar a preguntarle a un anciano cuál era la clave del éxito. Yo pensaba que me iba a enseñar a hacer negocios, a invertir, a trabajar mejor, pero me enseñó algo que vale más que todo el dinero que he ganado en mi vida». El muchacho preguntó: «¿Qué le enseñó?». Samuel miró el árbol, sonrió ligeramente.
United connects you to more of the world than any U.S. airline, and United for Business can get your company where you need to go. Whether you're growing a business or managing travel for thousands, they offer solutions to fit your needs. Track expenses, create reports, and manage traveler perks. Plus, employees earn Mileage Plus miles while your company saves on travel. Get started with no minimum spend or flight requirements. Visit business.united.com/podcast. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 40% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Y dijo, me enseñó que el éxito no empieza cuando ganas dinero. El éxito empieza cuando pones a Dios primero en tu vida. El muchacho se quedó en silencio. Samuel continuó, porque cuando Dios es primero, tomas mejores decisiones. Cuando Dios es primero, no te pierdes cuando te va bien. Cuando Dios es primero, no te destruyes cuando te va mal. Cuando Dios es primero, el dinero no te cambia. Cuando Dios es primero, el éxito no te pierde. Cuando Dios es primero, tu vida tiene dirección. Luego Samuel dijo algo que el muchacho recordaría toda su vida. Muchos hombres exitosos por fuera son fracasados por dentro. Pero una persona que pone a Dios primero, aunque tenga poco, tiene paz, tiene dirección, tiene propósito. Y eso también es éxito. El muchacho no dijo nada. Pero ese día algo cambió en su forma de ver la vida, y Samuel entendió que la enseñanza del anciano no había sido solo para él. Había sido para que él la transmitiera a otros. Y porque algunas enseñanzas no son para guardarlas, son para pasarlas de generación en generación. Hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde en la vida. Pasan años persiguiendo dinero, persiguiendo éxito, persiguiendo metas, persiguiendo reconocimiento, tratando de demostrar algo, tratando de llegar a algún lugar, tratando de ser alguien. Y cuando por fin logran lo que querían, se dan cuenta de que todavía sienten un vacío que no saben explicar. No porque el dinero sea malo, no porque el éxito sea malo, no porque las metas sean malas, sino porque nada de eso fue hecho para ocupar el primer lugar en tu vida. El problema no es querer tener éxito. El problema es querer tener éxito sin dirección. El problema es construir una vida sin fundamento. El problema es llenar tu vida de cosas y dejar vacío lo más importante. La historia de Samuel no es solo la historia de un hombre que llegó a ser exitoso. Es la historia de un hombre que entendió algo que cambia la vida de cualquier persona que lo entienda a tiempo. La vida se desordena cuando lo importante deja de estar primero. La vida pesa cuando cargas cosas que no deberías cargar. La vida se complica cuando todo es urgente menos lo importante. La vida se vacía cuando tienes de todo menos paz. Y por eso, tal vez la verdadera pregunta no es si vas a tener éxito o no. La verdadera pregunta es, ¿qué va a estar primero en tu vida? Porque de esa respuesta depende casi todo lo demás. Depende tus decisiones, depende tu carácter, depende tu paz, depende tu familia, depende tu futuro, depende la persona en la que te vas a convertir. Hay personas que ponen primero el dinero y pierden la familia. Hay personas que ponen primero el trabajo y pierden la vida. Hay personas que ponen primero el orgullo y pierden la paz. Hay personas que se ponen primero a sí mismas y terminan solas. Pero las personas que ponen a Dios primero pueden perder cosas. Pueden pasar momentos difíciles, pueden tener problemas, pueden empezar desde cero, pueden fallar muchas veces, pero su vida siempre tiene dirección. Y tal vez esa es la enseñanza más importante de toda esta historia. El éxito no es tener más. El éxito es que tu vida esté en el orden correcto. Y el orden correcto empieza cuando Dios está primero. Porque cuando Dios está primero, las decisiones cambian, las prioridades cambian, la forma de vivir cambia, la forma de ver el dinero cambia, la forma de ver el éxito cambia, la forma de tratar a las personas cambia, y poco a poco, sin darte cuenta,
ya tu vida empieza a cambiar. No porque todo sea fácil, sino porque ahora sabes hacia dónde vas. Y tal vez la vida no se trata de ser el más rico, ni el más famoso, ni el más poderoso. Tal vez la vida se trata de algo mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo. Vivir una vida que tenga sentido. Y muchas veces, ese sentido empieza cuando decides que Dios ya no va a ser lo último en tu vida, sino lo primero. Si esta historia te hizo pensar, escribe en los comentarios la palabra Dios primero. Y también me gustaría que escribieras algo más. Desde hoy voy a... Y terminas la frase con lo que esta historia te hizo reflexionar. También cuéntame desde qué país o ciudad estás escuchando esta historia. Siempre me gusta leerlos y saber desde dónde estamos conectados. Y si te gustan este tipo de historias que te hacen pensar, reflexionar y ver la vida diferente, puedes suscribirte, porque este canal es para personas que quieren cambiar su mentalidad, su vida y su forma de ver el mundo. Y recuerda algo para siempre. Hay personas que pasan la vida buscando el éxito, y hay personas que ordenan su vida, y el éxito llega después. Stitch Fix. Stop shopping. Get styled. Not today, sweatpants. Somebody's wearing jeans that fit. Wow! No photos, please. I'm just a regular dad who happens to have a stylist. I really look my best when someone else makes the decisions. Hey, we can all see you two-way mirrors. Just share your size, style, and budget, and your stylist sends personalized looks right to your door. Stitch Fix. Get started today at StitchFix.com. I want to hug you. I'm going to hug you. I'm coming in for a hug. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer.